Biografía de San Antonio María Claret. Cada 24 de octubre recordamos a San Antonio María Claret. Antonio Claret y Clarà nace en Salent, Barcelona, a unos 15 kilómetros de Manresa, el 23 de diciembre del año 1807, en el seno de una familia profundamente cristiana. A los 2 días, en la fiesta de la Natividad del Señor, sus padres, Juan y Josefa, lo bautizan en la iglesia parroquial de Santa María. Antonio es el quinto de 11 hermanos, de los cuales 5 mueren antes de cumplir los 5 años. Vive en un hogar dedicado a la fabricación textil. A los pocos meses de nacido, el rítmico sonido de los telares se ve perturbado por el estruendo de la invasión francesa y de la Guerra de Independencia. Este clima de violencia e inseguridad no lo acobarda. Al contrario, fortalece su temple infantil. Si bien durante los primeros años de la guerra lo llevaban en hombros para huir de los enfrentamientos, cuando tiene 4 o 5 años, se atreve a acompañar a su anciano abuelo, que por estar casi ciego quedaba relegado en medio de la oscuridad. El pequeño Antón encuentra paz y fuerza en la amistad de Jesús, a quien visita en la Eucaristía, y en la devoción a la Virgen María, a cuya ermita de Fusimanya peregrina con su hermana Rosa rezando el rosario. Su corazón de niño es tierno y se conmueve del dolor de los otros. A los 5 años, con frecuencia, piensa en la desdicha eterna de los que se condenan, por lo cual se le despiertan vivos deseos de ayudar a que todos vivan según la voluntad de Dios, y así nadie tenga que sufrir para siempre. A los 12 años, escucha la llamada de Dios para ser sacerdote. Por eso su padre lo pone a estudiar latín, pero lamentablemente la escuela fue clausurada por órdenes gubernamentales, por lo que su padre lo coloca a trabajar en el telar familiar. Reconociendo su habilidad para la fabricación, se dirige a Barcelona para perfeccionarse en el arte textil. Se dedica con tanta pasión al estudio y al trabajo que la fabricación llega a convertirse en un delirio. Sus oraciones ya no eran tantas ni tan fervorosas como en la infancia, aunque no deja la misa dominical ni el rezo del rosario. Poco a poco se le iba olvidando el deseo de ser sacerdote, pero Dios le iba dirigiendo según sus planes. Estando en Barcelona, sufre unos duros desengaños: la traición de un amigo que le roba a él y a otros, la seducción de una mujer que intenta atraparlo para satisfacer sus pasiones, y sobre todo, el susto de estar a punto de morir ahogado en el mar. El joven Antonio experimenta la cercanía de la Virgen María, que lo protege duramente de las tentaciones y lo salva de morir, y la fuerza de la palabra de Dios, que lo desinstala del cómodo mundo de sus proyectos y anhelos de éxito. El texto del Evangelio: ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si al final pierde la vida?, de Mateo, capítulo 16, versículo 26, sacude su conciencia. A pesar de las ofertas para montar su propia fábrica, se niega a satisfacer el deseo de su padre y decide dejar todo para hacerse cartujo. A los 22 años, ingresa en el seminario de Vic, sin perder de vista su intención de ser monje. Cuando se dirige a la Cartuja de Montealegre al año siguiente, el constipado causado por una fuerte tormenta le obliga a retroceder, y su sueño de vida retirada comienza a desvanecerse. Prosigue sus estudios seminarísticos en Vic. En ese tiempo sufre una fuerte tentación contra la castidad, en la que reconoce la intercesión maternal de la Virgen María en su favor, y sobre todo la voluntad de Dios, que le quiere misionero y evangelizador. Aunque no había concluido los estudios teológicos, el 13 de junio de 1835 recibe la ordenación sacerdotal, porque su obispo, Pablo de Jesús Corcuera, veía en él algo extraordinario. Permanece 4 años en Salem,
donde acaba sus estudios y atiende su parroquia natal. La fuerza de la palabra de Dios nuevamente lo desinstala. Esta vez lo arranca de la comodidad de la parroquia y lo llama a evangelizar como misionero. La situación política en Cataluña, dividida por la guerra civil entre liberales y carlistas, y la de la Iglesia, sometida a la desconfianza de los gobernantes, no dejaba otra solución que la de salir de su patria y ofrecerse a Propaganda Fide, encargada entonces de toda la obra de evangelización en el mundo. Tras un viaje lleno de peligros, llega a Roma. Aprovecha unos días que tenía libres para hacer ejercicios espirituales con los jesuitas. Su director espiritual le anima a solicitar el ingreso en la Compañía de Jesús. A principios del año 1840, a los 4 meses de haber comenzado el noviciado, se ve aquejado de un dolor intenso en la pierna derecha que le impide caminar. La mano de Dios se hace sentir y el padre general de los jesuitas, Jean Rotan, le dice con resolución: «Es la voluntad de Dios que usted vaya pronto a España. No tenga miedo. Ánimo». De nuevo en Cataluña, el vicario capitular de la diócesis de Vic, Luciano Casadeval, lo envía a la parroquia de Viladro. Allí, ante la falta de médicos y gracias a sus conocimientos del valor curativo de las plantas de Montseny, atiende con acierto a los enfermos y adquiere fama de curandero. Como su inquietud misionera seguía viva, un 15 de agosto de 1840 decide realizar su primera misión popular. Como la parroquia estaba bien atendida, puede desplazarse para predicar misiones en poblaciones cercanas. Su superior eclesiástico, conocedor de su vocación apostólica y de los frutos de su predicación, le deja libre de toda atadura parroquial para poder dedicarse a las misiones. A partir de enero de 1841 se traslada a Vic y se dedica a recorrer diferentes poblaciones de la diócesis. Por el deseo de comunión con la jerarquía y por las facultades pastorales que comportaba, solicita a Propaganda Fide el título de misionero apostólico, que él llena de contenido espiritual y apostólico. Recorre gran parte de Cataluña entre 1843 y 1848, predicando la palabra de Dios, siempre a pie, sin aceptar dinero ni regalos por su ministerio. Le mueve a ello la imitación de Jesucristo y de los apóstoles. A pesar de su neutralidad política, pronto va a sufrir persecuciones y calumnias por parte de quienes lo acusan de favorecer al grupo más conservador. En cada población predica misiones al pueblo y dirige ejercicios espirituales para los sacerdotes y religiosas. Pronto va descubriendo otros medios de apostolado que ayudan a garantizar la eficacia y la continuidad de los frutos de las misiones. Publica devocionarios, catecismos y opúsculos dirigidos a sacerdotes, religiosas, niños, jóvenes, casadas, padres de familia y muchos más. En el año 1848 funda la Librería Religiosa, que en sus primeros 18 años lanza más de 2.800.000 ejemplares de libros, más de 2.500.000 opúsculos y más de 4.200.000 hojas volantes. Como medio eficaz de perseverancia y progreso en la vida cristiana, funda o potencia cofradías, entre ellas la Archicofradía del Inmaculado Corazón de María, y escribe el librito de Hijas del Santísimo e Inmaculado Corazón de María, que con el tiempo inspirará el nacimiento del Instituto Secular Filiación Cordi Mariana. Al hacerle imposible predicar en Cataluña por el estallido de la Segunda Guerra Carlista, su superior eclesiástico lo envía a las Islas Canarias. De febrero de 1848 a mayo del año siguiente, recorre casi toda la iglesia de Gran Canaria y 2 poblaciones de Lanzarote, y familiarmente se le comienza a llamar el Padrito. Tan popular se hizo que es copatrono de la diócesis de Las Palmas junto con la Virgen del Pino. De vuelta ya en Cataluña, el 16 de julio de 1849,
funda en una celda del seminario de Vic la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María. La gran obra de Claret comienza humildemente con 5 sacerdotes dotados del mismo espíritu que el fundador. A los pocos días, el 11 de agosto, comunican a Monseñor Antón su nombramiento como arzobispo de Santiago de Cuba. A pesar de su resistencia y su preocupación por no dejar huérfanas a la librería religiosa y a la recién fundada congregación de misioneros, se ve obligado por obediencia a aceptar el cargo. Es consagrado obispo el 6 de octubre de 1850 en la Catedral de Vic. La situación en la isla de Cuba es deplorable. Explotación y esclavitud, inmoralidad pública, inseguridad familiar, desafección a la iglesia y, sobre todo, progresiva descristianización. Nada más llegar, el nuevo arzobispo comprende que lo más necesario es emprender un trabajo de renovación en la vida cristiana y promueve una serie de campañas misioneras en las que participaba él mismo para llevar la palabra de Dios a todos los poblados. Da a su ministerio episcopal una interpretación misionera. En 6 años recorrió 3 veces la mayor parte de su inmensa diócesis. Se preocupa de la renovación espiritual y pastoral del clero y de la fundación de comunidades religiosas. Para la educación de la juventud y el cuidado de las instituciones asistenciales, logra que los escolapios, los jesuitas y las hijas de la caridad establezcan comunidades en la isla. Con la Madre Antonia París, funda el convento de religiosas de María Inmaculada, misioneras claretianas, el 27 de agosto de 1855. Lucha contra la esclavitud, crea una granja escuela para los niños pobres, pone una caja de ahorros con marcado carácter social, funda bibliotecas populares, escribe 2 libros sobre agricultura. Tanta y tan diversa actividad le supone enfrentamientos, calumnias, persecuciones y atentados. El sufrido en Holguín el 1 de febrero de 1856 casi le cuesta la vida, aunque le proporciona el gozo martirial de derramar su sangre por Cristo. La reina Isabel II lo elige personalmente como su confesor en el año 1857 y se ve obligado a trasladarse a Madrid. Debe acudir a Palacio al menos semanalmente para ejercer su ministerio de confesor y ocuparse de la educación cristiana de la princesa Isabel y del príncipe Alfonso y de las infantas que nacerán en años sucesivos. Debido a su influencia espiritual y a su firmeza, poco a poco va cambiando la situación religiosa y moral de la corte. Vive austera y pobremente. Los ministerios de Palacio no llenan ni el tiempo ni el espíritu apostólico de Monseñor Claret. Ejerce una intensa actividad en la ciudad. Predica y confiesa, escribe libros, visita cárceles y hospitales. Aprovecha los viajes con los reyes por España para predicar por todas partes. Promueve la Academia de San Miguel, un proyecto en el que pretende aglutinar a intelectuales y artistas para que se asocien para fomentar las ciencias y las artes bajo el aspecto religioso, para aunar sus esfuerzos para combatir los errores, propagar los buenos libros y con ellos las buenas doctrinas. En 1859, la reina le nombra protector de la iglesia y del Hospital de Montserrat de Madrid y presidente del monasterio del Escorial. Su gestión al frente de esta institución no puede ser más eficaz y más amplia. Restauración del edificio, recuperación de los campos productivos para el financiamiento, equipamiento de la iglesia, establecimiento de una corporación de capellanes, un seminario interdiocesano, un colegio de segunda enseñanza y los primeros cursos de una universidad. Una de sus mayores preocupaciones será dotar a España de obispos idóneos y plenamente entregados a su misión, y proteger e impulsar la vida consagrada. En este aspecto, influye espiritualmente en varios fundadores y ayuda a muchísimas congregaciones religiosas nuevas a regularizar su situación civil y eclesiástica.
Mantiene siempre celosamente su independencia y neutralidad política, lo que le acarrea múltiples enemistades. Se convierte en el blanco del odio y venganza de muchos. No obstante de haber marchado siempre con precaución en este terreno, no he escapado de las malas lenguas, dice Claret. Su unión con Jesucristo alcanza un punto álgido en la gracia de la conservación de las especies sacramentales, otorgada en la granja de Segovia el 26 de agosto de 1861. A raíz de la Revolución de septiembre de 1868, parte con la reina hacia el exilio. En París, mantiene su ministerio con la reina y el príncipe de Asturias. Funda las conferencias de la Sagrada Familia y se prodiga en múltiples actividades apostólicas, especialmente en favor de los inmigrantes. En 1869, con motivo de la celebración de las bodas de oro sacerdotales del Papa Pío IX y de los trabajos preparatorios del Concilio Vaticano I, se despide de la familia real y se traslada a Roma, donde vive en el convento de San Adrián de los Mercedarios. En el concilio interviene apasionadamente en favor de la infalibilidad pontificia. Al concluir las sesiones, con la salud ya muy quebrantada y presumiendo próxima a su muerte, se traslada a la comunidad que sus misioneros desterrados de España han establecido en Prades, Francia. Hasta ahí llegan sus perseguidores, que pretenden apresarlo y llevarlo a España para juzgarlo. Por ello, se ve obligado a huir como un delincuente y refugiarse en el monasterio cisterciense de Fontfroid, cercano a Narbona. En este escondido cenobio, rodeado del afecto de los monjes y de alguno de sus misioneros, fallece a los 62 años y 10 meses de edad, el 24 de octubre de 1870. Sus restos mortales son trasladados a Vic en 1897. Es beatificado por Pío XI el 25 de febrero de 1934 y Pío XII lo canoniza el 7 de mayo del año 1950. San Antonio María Claret ruega por nosotros, paz y bien.